Jueves 26 de octubre del 2017. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Esto es Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. El plan económico del gobierno sigue apostando al endeudamiento público como sostén de un discreto crecimiento económico, mientras el aumento del impuesto a la renta a los grandes contribuyentes y el alza de aranceles relegan la participación del sector privado. ¿Es transitorio este plan? Lo vamos a examinar. También estará con nosotros Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral. El Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo firmado con el gobierno. ¿En qué se basa si los estímulos tributarios solo llegan a las empresas que facturan hasta $300.000 al año y representan al 15% del mercado laboral? Además, nos acompañará Andrés Michelena, gerente general de Medios Públicos. Evaluación a la gestión económica de los medios de propiedad del gobierno que arrojó un panorama sombrío de pérdidas, despilfarros y malas inversiones. La tarea del actual régimen de transformarlos de medios privados de un caudillo a medios públicos al servicio de la sociedad. Lo vamos a revisar. Bienvenidos. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió ayer el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores para la Consulta Popular, agrupación que apoyaba al gobierno de Rafael Correa. Durante la reunión, el presidente Moreno recordó la forma en que las obras públicas en el anterior régimen terminaban costando hasta 7 veces más del valor inicialmente contratado. El presidente de la República se reunió con representantes de la Central Unitaria de Trabajadores. Ellos llegaron para decirle que lo respaldan incondicionalmente en el tema de la consulta popular, sin temor a que los llamen traidores. Y entonces Moreno les dijo que gracias, que tranquilos, que no le pongan mucho asunto a eso de los calificativos. Los calificativos de los pillos no nos importan. Ellos, sí, ellos son los traidores. Ellos se llevaron la patria. Ellos aprovecharon de nuestra confianza, de nuestra buena fe, para lastimosamente hacer lo que les dio la gana con el país. A propósito de llevarse la patria, el presidente les comentó a los trabajadores cómo es que hacían en el anterior gobierno para que el valor de una obra una vez construida se incrementara hasta en un 700%. En el camino se van sumando las obras complementarias. Ese era el truco, esa era la trampa. De esa forma, las grandes empresas, que inclusive podían haber estado hasta mañanas, construían ese tipo de obras y ni siquiera las terminaban bien. Y para ser más didáctico todavía, puso como emblemático ejemplo a una de las que se dio por llamar obras emblemáticas. Ahí tenemos una refinería de Esmeraldas, en la cual tiene un sobreprecio de aproximadamente $1.000 millones. Solo $1.000 millones se llevaron, nada más. Y lo que hicieron, lo hicieron mal. Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Rasgo sobresaliente de esta organización criminal que describe el presidente Lenín Moreno fue financiar estas obras con una política de endeudamiento público que desbordó el límite fijado por la ley y luego se lo ha querido tapar con un reglamento sin valor jurídico que viola el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, así como las normas constitucionales sobre la materia. Además, con venta anticipada de petróleo que deja sin recursos al actual gobierno. Es hora de rectificar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente Lenín Moreno viene anunciando que ante la crónica situación de déficit fiscal, la falta de generación de empleo y producción por la pesada carga tributaria que dedica más al servicio de la deuda que a educación, salud y seguridad, procurará un entorno económico diferente con adecuados estímulos tributarios. Pero el plan económico que va a poner en marcha trae un alza del impuesto a la renta, elevación arancelaria hasta el techo que permite la OMC y un endeudamiento de $1.000 millones por mes hasta el momento, que rebasa el límite impuesto por ley. El presidente resumió así el destino del pago de la deuda. Veamos. Vamos a honrar las deudas. No importa que con esa deuda se hayan enriquecido indebidamente gente. Qué pena.
Pero la gente que nos prestó el dinero no tiene derecho a sufrir las consecuencias de los corruptos. Pero sí, vamos a estar atentos a que los corruptos no se salgan con la suya, a seguir la ruta del dinero. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. A ver, ¿cómo es esto que no importa que se hayan enriquecido los corruptos con la deuda, pero que no vayan a sufrir los prestamistas? ¿Hasta cuándo entonces va a sufrir el pueblo, que es el que paga los impuestos que las empresas les trasladan en el precio de venta al público de sus productos? Ya, Alfredo, es importante distinguir lo que han sido las operaciones de financiamiento de lo que son las acciones del programa económico. Una situación muy compleja en términos fiscales exige de recursos que permitan mantener la dinámica de la economía, pero para eso mismo se ha formulado el programa económico y sus acciones que están dirigidas a ya establecer mecanismos de corrección de la situación fiscal difícil y fundamentalmente impulsar producción nacional que a la vez genere empleo. Ahora, respecto a la generación de empleo, tenemos que la elevación de aranceles permitirá recaudar 500 millones de dólares que vienen a reemplazar a las sobretasas que recaudaban aproximadamente 700 millones, encareciendo todo. Veamos cómo se relaciona el encarecimiento con el empleo, según señala el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena. Aquí he traído un cuadro con información del Banco Central del Ecuador y del INE, que me gustaría que todos los televidentes lo puedan ver, donde aquí mostramos el inicio de las salvaguardias. La curva de color azul es cómo cayeron las importaciones y la curva de color naranja es cómo cayó la tasa de desempleo adecuado urbano. Es decir, 270.000 empleos se destruyeron en el periodo de las salvaguardias. Se destruyeron 270.000 empleos. Hasta donde yo sé, este gobierno quiere crear 250.000 empleos. Pero ¿cómo van a crear empleos si van a aplicar la misma medida que destruyó 270.000 empleos? Por el amor de Dios. O sea, adicionalmente de las aranceles se encarecen también productos elaborados en el país y esto reduce el consumo en hogares con el consiguiente efecto en el modesto crecimiento habido desde que se levantaron las sobretasas arancelarias. ¿Por qué se insiste por el momento en la misma receta? A ver, Alfredo, hay que entender dos cosas que son muy importantes, ya desde la perspectiva de la realidad de la economía ecuatoriana. Necesitamos generar empleo, generar producción por el un lado y también tenemos que defender a la dolarización. Entonces, en ese sentido, están configuradas las acciones económicas y tenemos que tener claro que cada divisa que sale del país tiene que ser aprovechada de la mejor manera y en ese sentido es importante poder establecer mecanismos que favorezcan que las divisas se queden en el país por un lado y por el otro se tienen que generar incentivos para la producción. Yo conozco de ese análisis que ha hecho el señor Arosemena y se va en contra de la lógica económica y de lo que quienes trabajamos en economía conocemos con claridad. Es decir, las importaciones significan menos recursos que dinamizan la producción local y evidentemente generan un problema de desempleo, no al revés como se ha indicado. Entonces, desde esa perspectiva es importante entender que las acciones económicas operan de forma integral para atender estos grandes objetivos, el objetivo de impulso de producción a través del incentivo a quienes más generan empleo en el Ecuador, que son las pequeñas y microempresas, y el establecimiento de mecanismos que si bien no procuran incidir negativamente en el bolsillo del consumidor ni en los costos de las empresas, pero que permitan que los dólares se mantengan circulando en la economía ecuatoriana. Tenemos que entender que si es que queremos que la economía salga adelante, tenemos que defender al sistema monetario y es fundamental que entren más dólares de los que salgan, hasta desde una perspectiva lógica, sin necesidad de análisis sofisticados. Entonces, sobre esa base se han establecido mecanismos en ambas dimensiones. Pero las importaciones no son dólares que salen y se hacen humo. Son dólares que salen, pero vienen bienes de capital, vienen también materias primas para fomentar la producción. O sea, son inversiones que se hacen.
Y como aquí no es como antes, que no había moneda propia y las importaciones se hacían con los dólares del Banco Central. En este caso, si hay dólares para importar es porque hay esa disponibilidad de inversionistas que quieren invertir en bienes de capital, en materias primas y en bienes de consumo, que si no hay consumo, pues ellos no tienen cómo venderlos. O sea, no son dólares que se pierden. A ver, ahí hay que aclarar algunos elementos. Primeramente, los dólares que la economía ecuatoriana paga al exterior necesariamente pasan por las reservas internacionales del Banco Central. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dólar que sale de la economía es un dólar menos en las reservas, es decir, reduce la capacidad de pago de la economía de sus compromisos internacionales. Segundo, una aplicación en términos de afinamiento, en términos arancelarios, no es indiscriminada. Justamente se considera las necesidades de la economía en términos de los insumos que requiere para su producción y los bienes de capital para el efecto. Es decir, no tenemos que distinguir que también hay una importante importación de bienes de consumo que no necesariamente son sustanciales para la economía. Entonces, con una discriminación adecuada en ese sentido y los afinamientos respectivos, pero se esas pueden importaciones son contener en apenas gran medida 10%. dólares. No es así, señor Pino Argote. Aquí hay estudios muy técnicos, muy precisos que determinan qué es lo que es esencial para la economía, y respecto de aquello no hay ningún inconveniente en términos de que se importe, sino que tiene que entenderse también que la capacidad de importación del Ecuador tiene que estar en la medida de sus exportaciones, y por ello en las acciones económicas también se han establecido mecanismos para el impulso a las exportaciones. Conforme las exportaciones crezcan, es posible que las importaciones también crezcan, pero de la mano de las primeras, y desde esa perspectiva se puede mantener adecuadamente la dinámica monetaria interna. Entendamos que el objetivo fundamental es ese, fortalecer la dolarización. Si es que tenemos problemas con el sistema monetario, cualquier otra acción, cualquier otro ejercicio en materia económica resulta inválido y tendríamos ahí sí gravísimos problemas. Ahora, para combatir la defraudación en aduanas, que es un delito, y el contrabando también, se crea una tasa aduanera. Henry Kronfeld, presidente del Comité Empresarial, destacó lo siguiente respecto a esa tasa. Veamos. Se habla de una tasa ahora en la aduana. Una tasa solo se puede cobrar por un servicio. Aquí no hay ningún servicio nuevo. Se vuelve un impuesto. Si es un impuesto, se genera una traba al comercio, porque a los exportadores estarían exportando esa tasa, es decir, estarían exportando impuestos, y encima se justifica en contrabando, cuando el contrabando no pasa por la aduana. Si esto es subvaloración y las importaciones son de 2 centavos a 7 centavos, y ponen el ejemplo que un cepillo de dientes costaba 2 centavos y se vende a $1, por ejemplo, Alfredo, el impuesto a la renta de eso, del 22%, son 17.6 centavos descontando gastos, es más que la tasa, entonces tampoco se justifica. Ahora, ¿la defraudación se combate encareciendo los productos o con el debido control? ¿El contrabando se combate alzando aranceles? A ver, yo creo que aquí también hay que entender claramente que el contrabando es un embate gravísimo que está recortando producción, recortando empleo. Según los cálculos que nosotros disponemos, el contrabando y otras prácticas que no son adecuadas generan al país unas pérdidas por aproximadamente 2.000 millones de dólares cada año, que se traduciría en las posibilidades de generación de empleo de 200.000 nuevas plazas cada año. Y esa es la magnitud de este problema. En relación a esta tasa de control aduanero, es precisamente para implementar más mecanismos y mecanismos más efectivos para poder enfrentar este grave mal que está quitando trabajo a los ecuatorianos. Tiene que entenderse desde esa perspectiva. No corresponde de ninguna manera a un arancel, porque no está asociado a un producto determinado ni a un valor determinado. Incluso este tipo de mecanismos están amparados bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, desde todas las perspectivas, es un mecanismo que está dirigido a impulsar el control aduanero, que es fundamental en toda economía, y no se diga una economía dolarizada. La nuez del endeudamiento, del asunto es el endeudamiento, en el cual el gobierno se apalanca para que la economía no se paralice. Usted ha señalado la necesidad de reestructurar la deuda
lo cual se logra con una nueva a largo plazo baja tasa de interés que permita al fisco reducir su servicio y disponer de más ingresos corrientes. Pero todo lo detiene el prejuicio político contra el Fondo Monetario Internacional, que es una cuestión histórica, no solo de este gobierno. Pero, por otro lado, no hay que aprovechar ahora la coyuntura de un presidente con gran aceptación popular y un dólar fuerte que amortigua cualquier ajuste que, en definitiva, tendrá que hacerse en algún momento. Exactamente en esa línea estamos trabajando, estamos generando un diálogo más profundo con los organismos multilaterales, mayores y mejores contactos con los principales actores de los mercados financieros internacionales, con el propósito de que la percepción del país a nivel internacional vaya mejorando de a poco. Esto no es algo inmediato. Y con esa mejora de la percepción y esa reducción de lo que se denomina el riesgo país, podamos acceder a financiamiento en muchas mejores condiciones y con ello disponer de los recursos para poder ya ir cancelando aquel financiamiento que no es el más adecuado para los intereses nacionales. Eso es lo que ya se está haciendo y, claro, ante las necesidades de financiamiento de estas últimas semanas vemos resultados. Tenemos un riesgo país que se ha reducido de niveles de más de 700 puntos a 563 puntos. Las tasas a las cuales accedemos a recursos están ya bajando, es decir, si bien no son todavía las más adecuadas en función de las calificaciones del país, pero estamos ya en el camino correcto y eso tiene que resaltarse, es decir, ya estamos evidenciando los primeros resultados dentro de este plan integral orientado a arreglar las finanzas públicas del Ecuador. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias también. Al volver estará con nosotros Andrés Michelena, gerente general de los medios públicos. Una década de apoyo a estos medios arroja ahora un saldo de quiebra económica y una pérdida de la credibilidad. Vamos a analizar junto a él esta situación. Ya regresamos, siga con nosotros. El presidente Lenín Moreno, al adoptar como política de Estado el diálogo en lugar de la confrontación, eliminó las agresiones contra los medios de comunicación independientes del gobierno y rescató la tesis de desarrollar medios públicos con credibilidad y eficiencia para que compitan democráticamente con los medios de propiedad privada. Para cumplir este objetivo, nombró gerente general de los medios públicos a Andrés Michelena, quien ha efectuado una evaluación de esos medios. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días, gracias por el espacio, por la entrevista. Bueno, yo sí quiero reconocer y aprovechar. Andrés, antes de entrar a la evaluación, una cuestión previa. En su misión de darles credibilidad y rentabilidad a los medios públicos, ¿se incluye la tarea de privatizar los medios incautados o eso no está previsto dentro del plan? Y Alfredo, bueno, quisiera iniciar la entrevista como usted la inició, reconociendo la gestión del presidente de la República, la generosidad del presidente de la República y la decisión del presidente de la República de devolver a los ciudadanos unos medios públicos decentes, unos medios públicos creíbles, unos medios públicos independientes tanto financieramente como editorialmente. Yo creo que esa decisión primordial del señor presidente de la República da paso a hacer un análisis profundo de la situación, tanto de los medios públicos que recibió este gobierno durante 10 años de administración y los medios incautados. Obviamente, para analizar si los medios van a ser privatizados, si van a ser vendidos, si va a haber una fusión, es importante hacer un análisis serio. Es importante hacer una evaluación seria, tanto financiera como administrativa, sobre la situación de los canales, tanto públicos como incautados. Dentro de ese proceso, nosotros encontramos fácilmente en los 10 años unas pérdidas acumuladas de los dos canales, tanto TC como Gamavisión, de 23 millones de dólares. Obviamente, un canal como Gamavisión, que tiene cerca de 17 millones de dólares en pérdidas, es imposible que tenga un comprador. Es imposible que pueda salir al mercado a la venta. Obviamente no sé si la intención real fue quebrar a este canal de televisión, no sé con qué objetivo se hizo, pero yo creo que el daño está hecho. Creo que la decisión ahora
y la única condición que nos ha puesto el presidente de la República es que nunca más existan medios de comunicación de un partido político, medios de comunicación públicos de un gobierno, sino medios ciudadanos. Y que nunca más volvamos a los 10 años de propaganda, a un estado de propaganda. Esto trajo obviamente la crisis a la cual nos vemos enfrentados. Si nosotros precisamente podemos por ver... eso, en cuanto al activo primordial e intangible de la credibilidad, que no lograron en una década los medios de propiedad del gobierno, pese a la campaña permanente de difamación a los medios privados. La causa estuvo entonces en que nunca llegaron a ser medios públicos al servicio de la sociedad por haber sido utilizados como instrumentos del poder del gobierno. Al final de cuentas termina siendo ese el resumen, Alfredo. Lastimosamente los medios públicos y los medios incautados por el gobierno funcionaron como un medios de propaganda. Unos medios de propaganda y de imagen para ciertos personajes de la gestión pública. Lastimosamente eso obviamente ha restado la credibilidad a los medios públicos, la credibilidad a los medios incautados. Y nosotros estamos trabajando en una propuesta seria. El objetivo que le hemos planteado al presidente de la República es incluso crear una ley orgánica de medios públicos para que esto nunca más vuelva a suceder, para que nunca más ningún gobierno de turno, para que nunca más ningún partido político tenga injerencia, tanto editorial como económica, sobre los medios de comunicación públicos. Estos medios vamos a devolver a los ciudadanos. Lastimosamente tenemos una crisis seria, lastimosamente ha habido un engaño, lastimosamente ha habido una traición, lastimosamente ha habido una manipulación, lo cual ha llevado a 156 familias. Yo quiero abordar, Alfredo, la crisis tanto financiera que tienen los medios, la crisis humana que se ha llevado a estas personas que se burlaron. 156 familias decentes, profesionales, humildes, camarógrafos, fotógrafos, periodistas, que en el 2011 tuvieron que asumir una deuda de $5 millones para supuestamente ser accionistas de un canal de televisión. Un canal de televisión que no rendía, un canal de televisión Gamavisión que hoy tiene 17 millones de pérdidas. Eso es traición a los ciudadanos. Yo quiero dejar bien claro eso. Los ciudadanos ecuatorianos, 156 familias fueron engañadas. Hoy tienen que pagar con los intereses cerca de $7 millones. ¿Cuál fue el problema que tuvimos en Gamavisión? El costo del enlace. Gamavisión transmitió 406 enlaces durante los 10 años de gestión del gobierno anterior. Cada hora tenía una valoración de $3.000. Por 4 horas del enlace ciudadano tenemos $12.000. Por 406 enlaces tenemos un déficit. Gamavisión dejó de percibir $4.800.000. Si sumamos esto al costo de operación de los profesionales que participaron en el proceso, tenemos una pérdida de $5 millones solo por transmitir el enlace ciudadano. Obviamente esto se había ofrecido a los empleados, a los accionistas minoritarios, que con esto podían pagar su deuda. Si se cumplía, si se honraba esta palabra, si se tenía una palabra de honor, las familias, las 156 familias, hubieran logrado cubrir sus deudas. Hoy no lo pueden hacer. ¿Qué hemos pedido? El presidente nos ha solicitado hacer un análisis importante y una solución efectiva a estas 156 familias. ¿Qué pasaba con los medios públicos? Ahora, pasemos eso al aspecto general de los medios públicos. En lo que respecta al aspecto económico, llamado pues con desprecio mercantilista por el presidente Correa, ¿fue por razones altruistas que los medios públicos nunca fueron rentables o por corrupción o malos manejos? Yo creo que los malos manejos administrativos son muy serios. Son muy serios. Lastimosamente, a mí me da tristeza ver cómo altos ejecutivos pueden ganar $12, $15.000, $18.000, cuando ni siquiera pueden pagar el sueldo o el seguro social de un camarógrafo. Yo creo que eso no es justicia social. ¿Y en la década cuánto dinero absorbieron estos medios del Estado? Perdón, Alfredo, no escuché. En la década completa, en los 10 años, ¿cuánto dinero absorbieron del Estado estos medios? Si usted calcula, solo TC Televisión vendía aproximadamente entre 35 a 45, 50 millones de dólares en publicidad. Ese dinero no existe. Hoy, TC Televisión, un canal que fue rentable, que siempre tuvo una publicidad importante, tiene un déficit de casi 6 millones de dólares. Un canal rentable, el canal número 1, TC Televisión,
Un canal que vendía 45, 48 millones de dólares, hoy es un canal deficitario. Gamavisión, lo mismo. Yo creo que ese mal manejo, obviamente, yo he pedido al Contralor haga una intervención oportuna, profunda, a todos los gastos que se hicieron, a todas las entregas de comisiones que se hicieron, a todos los salarios que se pegaron a los ejecutivos, cómo se manipuló la información, lo cual obviamente perjudicó mucho a la rentabilidad de los medios incautados. Incluso ha habido una cosa interesante, que se observa que la transparencia inaugurada por el presidente Lenín Moreno se queda en la denuncia de las irregularidades de todo tipo cometidas en diferentes áreas del aparato estatal, pero que no hay el debido señalamiento de los responsables de los fraudes perpetrados. Cuando el presidente Correa usaba el método de asignar esas tareas a un gran jefe de completa confianza, y hay algunos que siguen en el gobierno, en este caso de los medios. ¿Quién es el jefe con poderes supremos? Alfredo, esa es la gran diferencia del gobierno actual. El señor presidente de la República es muy respetuoso. El señor presidente de la República ejerce la independencia que él lo dijo al inicio del gobierno. Cada organismo tiene su independencia, incluso los medios públicos. Los medios públicos tenemos nuestra independencia tanto editorial como financiera. Vamos a construir una ley orgánica de medios públicos. Lo mismo sucede en este caso con los organismos de control competentes. Las personas responsables tienen que rendir, obviamente, toda la información necesaria para que el Contralor establezca tanto las predeterminaciones civiles, administrativas o penales de ser el caso. Pero esto no podemos dejar pasar. Yo he pedido al Contralor y he pedido al BID, he enviado una comunicación para que haya una intervención profunda, seria, no un análisis de balances maquillados, no una investigación donde hay balances que no sabemos cuántos han sido los porcentajes de comisiones entregadas. Andrés Michelena, gerente general de Medios Públicos. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Buen día. Al volver, Jaime Arciniega estará con nosotros, miembro del Parlamento Laboral. El Acuerdo Nacional por la Producción y el Empleo que firmó el gobierno y el plan económico anunciado por el régimen. ¿En qué medida contribuye a generar empleo y producción? Lo vamos a analizar. Ya regresamos. Luego de anunciar su plan económico, como culminación del diálogo en las mesas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, el Gobierno Nacional firmó un acuerdo nacional por la producción y el empleo con la Cámara Nacional de la Mediana y la Pequeña Industria y con el Parlamento Laboral Ecuatoriano. Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pinar Gote. Gracias por la invitación. El Parlamento Laboral, haciendo honor a su nombre, es un firme creyente en el diálogo. Así lo hacía con el gobierno anterior, con las cámaras del Comité Empresarial. En consecuencia, no son unos novatos en dialogar. Hasta el momento, ¿cuál es el balance del diálogo con el actual gobierno? Bueno, nosotros habíamos señalado con precisión que con el gobierno anterior teníamos una deuda enorme con respecto al diálogo social. Apenas en una sola ocasión tuvimos la oportunidad de hablar con el expresidente ahora, mientras que en lo que va de los 4, casi 5 meses de gestión de ser presidente de la República actual hemos tenido la posibilidad de dialogar por 2 ocasiones. Como bien refiere usted, nosotros somos gente de diálogo, pues la Organización Internacional del Trabajo basa su labor fundamentalmente a través del diálogo social y por ende el llamado que ha hecho el señor presidente de la República, nosotros nos hemos hecho eco porque no faltaba más luego de esta debacle económica que ha causado el gobierno anterior. Pues evidentemente es necesario emprender en este tipo de diálogos. Ahora, ninguna de las 3 centrales sindicales integran el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, siendo la fuerza laboral parte indispensable de la producción y además el objetivo de generar más empleo, porque eso está dirigido a ampliar la participación de los trabajadores. ¿De qué parte del diálogo forman parte? Bueno, justamente valdría la pena poner en contexto ahora mismo que para no variar mantiene el mismo discurso del sector empresarial. Habría que referir que durante los 10 años del gobierno del expresidente Correa, por lo menos 8 tuvieron ganancias extraordinarias y los 2 últimos años no es que tuvieron pérdidas, sino ganaron un poco menos, pero finalmente ganaron. Ahora mismo se están quejando de que les están incrementando el 3% al impuesto a la renta cuando han tenido ingentes utilidades
utilidades, y ahora que necesita el país de contribuir de todos los sectores, pues evidentemente quieren o pretenden que todo sea el esfuerzo del Estado, que más allá del Estado, del gobierno, terminamos pagando los platos rotos de la crisis que nos generaron ellos, los trabajadores y por supuesto los ciudadanos. Es evidente mirar, por ejemplo, las estadísticas que refieren la rentabilidad de las inversiones que han tenido, por simplemente señalar. 2 empresas telefónicas, no voy a dar los nombres evidentemente, en el año 2015 tuvieron una rentabilidad sobre los 700 millones de dólares. 3 empresas que distribuyen alimentos que son de productos de consumo popular tuvieron un rendimiento de alrededor de 400 millones de dólares. Las empresas cementeras, y así podemos enumerar una cantidad de empresas que han tenido ingentes ingresos en términos de utilidades, y ahora que se plantea que la situación del país está en una grave crisis económica que deberíamos aportar, pues evidentemente el diálogo debe llamarnos para mirar objetivamente cuáles son los sectores que han sido mayormente afectados, particularmente que es la pequeña y la microempresa, que habría que tomar mucho cuidado, que son los que más generan empleo. El estímulo de no cobrar el anticipo del impuesto a la renta solo beneficia a pequeños empresarios que facturan hasta 300.000 dólares anuales. ¿Qué porcentaje del mercado laboral con empleo adecuado cubren esas empresas pequeñas? Bueno, ellos cubren alrededor del 90-92%, porque la mayor parte de los trabajadores... Mire, decía que la pequeña, la mediana empresa, los artesanos son el sector mucho más grande, mucho más fuerte, que genera empleo, y las grandes empresas generan menor empleo, ciertamente. Pero no obstante aquello, tiene que mirarse también. Si la rentabilidad de esas empresas, me estoy refiriendo a las grandes, tuvieron ingentes ganancias, lo lógico es que esas empresas debieron haberse potenciado para generar empleo. Pero lamentablemente vemos que el empleo en ese sector prácticamente está estancado, y los recursos que han ganado en este periodo más bien han salido fuera del país y no están utilizándose en el interior. Por lo tanto, hay preocupación de nuestra parte en el sentido de que tiene que haber una medida que beneficie al sector empresarial, pero también el sector empresarial tiene que hacer una gestión para generar empleo, no solamente pensar en la reducción de impuestos que, como digo, terminan pagando los consumidores, y ellos en la práctica mantienen esa misma política de simplemente pedir la reducción de los impuestos. Pero hablando de impuestos que pagan los consumidores, teniendo en cuenta los efectos que tuvieron en el mercado laboral las sobretasas arancelarias, ¿se debe evitar el alza de aranceles aduaneros a las importaciones? ¿Están ustedes de acuerdo con eso o creen que no es conveniente? Mire, yo creo que hay temas, por eso decía en principio que es importante el diálogo social, y nosotros estamos dispuestos a aquello, para valorar conjuntamente con el sector empresarial, la gran empresa, la pequeña, la mediana empresa, para mirar efectivamente cuáles son los impactos que tendrían respecto de estas nuevas medidas económicas que se han adoptado. Pero hay que entender también la difícil situación económica que el país ahora mismo soporta, y el desarrollo social que debe continuar también con el gobierno actual. Yo debo señalar que en principio decía yo no le aposté a este gobierno, pero debo reconocer que el solo hecho de establecer estos mecanismos de diálogo ya permiten entonces tener esos espacios los cuales nosotros veníamos demandando por 10 años. Y por ello es necesario tener iniciativas innovadoras que permitan generar empleo. Ahora mismo, si usted refiere, le escuchaba en un noticiero anterior, refería que el tema del desempleo está reduciéndose, pero el subempleo en cambio está creciendo. Entonces son temas que atañen a responsabilidad de trabajadores, de empleadores y de gobierno. Y lo importante entonces es seguir dialogando. Jaime Arciniega, dirigente del Parlamento Laboral, gracias por participar en Contacto Directo. Esto es muy gentil. Buen día. Alfredo, solo nos queda despedirnos. Contigo nos vemos el próximo día lunes. Que tengan un muy buen día. Nos vemos el próximo lunes.